Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar la actividad 1 del módulo 7 y nos dice: la práctica consiste en armar, simular y exponer dos circuitos. El primero consiste en un circuito de detector de peso. El detector de peso encenderá un actuador, lámpara, motor, elevador, etc. Yo en este caso escogí un LED y nos vamos a nuestro software de Tinkercad donde realizamos esta práctica. Bueno, este circuito funciona por la diferencia de resistencia igualando al voltaje de salida. Pero primero veamos las características del sensor de presión. Y por lo que vemos, tiene una resistencia, vamos a simular para que veamos la resistencia que tiene. Por lo que vemos, tiene una resistencia infinita, muy alta, muy alta, y mientras nosotros le vamos aplicando una fuerza, esta resistencia va disminuyendo. Lo máximo que se le puede aplicar a este tipo de sensor son de 10 newtons y lo más mínimo de su resistencia es de 1.20 kilo ohms. Ahora que ya explicamos un poco el funcionamiento del sensor de presión, veamos cómo actúa en nuestro circuito. Detenemos nuestra simulación y dice: en este momento le aplicaremos 0.2 newtons a nuestro sensor de nuestro circuito. Y vemos que deja pasar muy poco voltaje, y este voltaje apenas si hace diferencia para que nuestra resistencia de 10.000 ohms haga su trabajo. Recordemos que si nuestra segunda resistencia es mayor a la del sensor de presión, el voltaje va a aumentar, y por lo que nuestro transistor va a empezar a trabajar. En el caso al contrario, si la resistencia de nuestro sensor de presión es mayor a la resistencia 1 del voltaje de salida, que sea menor, por lo que nuestro transistor no se va a activar. Por lo que vemos aquí, la resistencia de aquí de que está actuando nuestro sensor es de más de 56.000 kilos, y nuestra resistencia es apenas de 10 kilos, o sea que no hay un flujo muy activo en nuestro circuito, por lo que nuestro LED apenas se está encendiendo. Mire. Después le vamos agregando mayor fuerza al sensor y vemos que nuestro LED encienda con totalidad. Por lo que vemos que si la resistencia 2, o sea que la resistencia de nuestro sensor es menor a esta, nuestro LED va a encender. Ahora nos vamos a nuestro diagrama que hicimos, que es nuestro diagrama de presión. Vemos que tenemos dos baterías de 9 volts, nuestro sensor de presión, nuestra resistencia de 10 kilo ohms, nuestro transistor de tipo NMOS, otra resistencia. Esta va a ser para nuestro LED por precaución de 400 ohms. Esto lo vemos como lo encontramos fácil, porque nos da la batería de 9 volts menos 1.9 volts que es de nuestro LED rojo, y esto entre 0.20 amperios. Pero como sabemos que es 0.20 amperios, le modificamos aquí, modificamos a un ohm y simulamos. Ahorita espérenme, lo tenemos.
Bueno, pero aquí hace un rato nos decía que el flujo mínimo, la corriente mínima que debe es de 20 miliamperios, es lo que ya nos había dado. Y haciendo nuestros cálculos nos dio de 400 ohms. Recordemos que cuando nuestra resistencia de nuestro sensor de presión es menor a la resistencia 2, esta es nuestra resistencia, es menor a nuestra resistencia 2. Esta es nuestra resistencia 2, pero no más que aquí le puse resistencia 1 porque este es nuestro sensor de presión. Dice que cuando la resistencia de nuestro sensor de presión es menor a la resistencia 2, que en este caso es la 1, hay un flujo más alto de voltaje, por lo que activará nuestro capacitor para que nuestro LED encienda. Y si nuestra resistencia del sensor es mayor a la resistencia 2, daría un flujo más de voltaje, por lo que no activará nuestro sensor. Bueno, ahora nos vamos a la práctica siguiente, a la 2, que sería el de luminosidad. Encender un LED, indicador o lámpara cuando exista ausencia de luz. Otra vez nos vamos a nuestro circuito, esta vez a uno diferente. Vamos a ir aquí, si esta lo tuvimos. Bueno, este circuito funciona al valor de nuestras dos resistencias, que es nuestra fotorresistencia y nuestra resistencia 1. Por lo cual, cuando la resistencia 1 sea mayor a la resistencia 2 de voltaje de salida, va a ser menor. Esto provocará que nuestro transistor no se active y nos va a impedir que nuestro LED encienda. Esto es cuando nuestro sensor reciba luz. Veamos, miren. Ponemos iniciar. Vemos que su resistencia es de 590, es de 507 ohms. Esto hará que nuestro LED no encienda, ya que su resistencia es menor a nuestra resistencia, que es de 10.000 ohms, y esto impedirá que el flujo de voltaje fluya por el transistor y este encienda nuestro LED. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a oscurecer, por decirlo así? Vemos que nuestra resistencia va aumentando y nuestro LED va encendiendo. Esto debido a que ahora la resistencia está siendo mayor o casi igual a la de nuestra primera resistencia, y esto hará que fluya más el flujo de voltaje y este va a hacer que encienda nuestro LED. Este sensor actúa como la famosa fotocelda, que cuando está de día nuestra lámpara o el foco no enciende, y ya cuando oscurece esto hará que nuestro foco o lámpara encienda. Ahora nos vamos a nuestro diagrama. Aquí este enunciado está mal. Aquí es que cuando recibe mayor luminosidad, el sensor de luminosidad disminuye su resistencia y esto provocará que el LED encienda. Ocupamos el mismo circuito, nada más que como llegamos a ver, ahora el sensor va aquí abajo y la resistencia va acá arriba. De ahí no cambió nada, los valores de la resistencia siguen siendo iguales, el valor igual de las baterías siguen siendo los mismos. Bueno, recordamos que cuando nuestra resistencia
sea menor a esta, esto impedirá que el flujo de voltaje se libere y esto va a impedir que nuestro LED encienda. Caso contrario, que cuando nuestra resistencia de nuestro sensor sea mayor a la resistencia 2, va a haber un mayor flujo de voltaje y esto provocará que nuestro LED va a encender. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.